Hace ya muchos años que distintos hombres de Dios itinerantes, casi nunca predicadores locales, fijos, estables, sí itinerantes, vienen hablando de la reforma de la Iglesia. Y sabes que cuando personalmente escuché por primera vez esa palabra, algo dentro de mí me dijo que provenía del Señor. Que no era otra idea, opinión u ocurrencia humana tendiente a modificar cosas según los intereses de algún sector o de algunos hombres determinados. Y creo que cuando se habla en estos términos, se debe aplicar la misma deducción que normalmente utilizan los investigadores de un acto delictivo. ¿A quién perjudica? ¿A quién beneficia? Si una palabra sale indemne de estas dos preguntas, habrá que prestarle atención porque, al menos, no apunta al beneficio o perjuicio de alguien. De allí a que efectivamente sea de beneficio para el reino de Dios, hay un solo paso. Puede ser que muchos predicadores de la reforma del tercer milenio anden persiguiendo rédito personal, puede ser, pero también habemos muchos otros que enseñamos y predicamos lo mismo sin pensar en absoluto en nuestros perjuicios o conveniencias. Título de lo de hoy: el tiempo de la definición. Y quiero que lo escuches con atención, que no te distraigas, porque algo mal entendido o mal escuchado puede determinar, primero, confusión, y segundo, por ahí algún enojo fuera de lugar y fuera de tiempo contra quien no debes, incluido yo. La Iglesia tal cual la conocemos lleva 2000 años de presencia. Ha sido erigida y consolidada sobre los fundamentos de ministerios fieles y consagrados, conjuntamente con otros a los que, como sucedería con cualquier otra actividad, tendríamos que derivar a la página del debe. No obstante, en 2000 años, y por la misericordia y bendición de Dios, creció y pudo desarrollarse aceptablemente. Lo que no pudo hacer, y nada en lo natural presagia que pueda hacerlo en lo inmediato, reitero, en lo natural, es cumplir con el propósito de Dios. No me dirás, pero hermano, todos los días hay gente que acepta a Cristo y se salva. Sí, sí, sin dudas. Pero olvídalo, porque ese es el deseo de Dios, no el propósito. El propósito de Dios es que la obra sea terminada y que el reino le sea definitivamente entregado. Pero eso no está sucediendo todavía. Un leve y rápido repaso a la sociedad siglo XXI te va a mostrar que todavía hay más áreas en manos del reino satánico que en el de Dios. El porqué de eso es precisamente lo que vamos a tratar de dilucidar desde la palabra en este estudio. Seguramente que hoy habrá molestos, fastidiados, contrariados, heridos, conmovidos y quizás hasta enojados. Pero me gozaré en Cristo de no ser el causante de todo eso a partir de una opinión humana o personal, sino en trasladar a la práctica y a la realidad lo que la Biblia dice que deberíamos hacer
y no hicimos, o lo que deberíamos ser y no fuimos. ¿Tú sabes que leí hace ya bastante tiempo? Creo que por allá por 1993, 94, no recuerdo bien, en una revista cristiana de los Estados Unidos, naturalmente escrita en castellano, yo de inglés no entiendo, una nota que en ese momento me pareció terrible, 1993-94, escrita por lo que en ese momento yo supuse tenía que ser o bien algún ateo incrédulo, infame opositor a las cosas de Dios, o bien por algún creyente resentido, ex miembro de alguna iglesia, que se había ido porque no le dejaban tocar la guitarrita en la plataforma. Porque todas las cosas que decían allí, aquí no pasaban en absoluto. Muy por el contrario, en esos días, y todos tenemos que recordarlo, los que tenemos más de 20, y casi con nostalgia te diría, y a partir de una especie de herencia transmitida por el llamado fenómeno Benny Hinn, acá apareció casi espectacularmente en Argentina el ministerio de Claudio Freyson, que más allá de sus adhesiones y sus detracciones, con ese enternizamiento tan singular con que los hermanitos vivimos las cosas del Señor, ese ministerio que nadie puede negar sacudió las fibras más sensibles de la Iglesia y posibilitó, ¿qué te digo? No un avivamiento, como se dijo, un avivamiento es otra cosa, pero sí un despertamiento y una renovación carismática muy superior a las experimentadas antes. En ese marco, un artículo, o el artículo que yo leí en la revista Cristiana Americana, comenzaba diciendo así, mira, decía, ¿habrá algo en esta vida que sea más difícil que mantenerse despierto en una iglesia estadounidense un domingo por la mañana? Sí lo hay. ¿Sabe qué es? Tratar de salirse del sistema eclesiástico estadounidense. Porque aquel cristiano que, cansado de la más absoluta de las nadas, se atreve a dar ese paso tan radical, se enfrenta inmediatamente con muchas incertidumbres que resultan de la privación de las seguridades sociales que oferta el sistema de iglesia americano. Lo primero que habrá de preguntarse de espiritual, estoy leyendo textual el artículo que me digo haber leído, ¿no? Lo primero que habrá de preguntarse de espiritual no tiene nada. Y ahora, ¿quién va a enterrarme si me muero? Estamos hablando de alguien que deja el sistema eclesiástico. ¿Quién va a enterrarme si me muero? Hay un prolijo y muy aceitado sistema de sepelios, no solo organizado, sino también administrado y ministrado por las jerarquías eclesiásticas. Algo así como, para que te suene un poco más familiar, ¿cómo voy a hacer para adquirir un predio en ese cementerio tan especial si no tengo un pastor que me firme la solicitud como aval? Acreditándome como miembro de tal o cual congregación. O si no la otra, ¿quién va a casar a mi hija? En función de que para celebrar una boda ante Dios, los dos, o al menos uno de los dos, tendrá que estar acreditado como miembro estable y en comunión con su pastor y la congregación. Si prestaste atención, te habrás dado cuenta que lo que significa esta nota de la revista que te estaba leyendo es que el sistema estadounidense de iglesia es más que la religión civil, es la religión social. Hay varios sectores aquí en la Argentina que trabajan de la misma manera. Proveen formas tan seguras en lo comunitario que conscientemente llegan a atar a sus miembros el uno al otro, tanto en sus comunidades como en sus pasados.
Estos beneficios normalmente no son conscientemente notados hasta que de pronto la persona un día decide irse. Por eso el creyente que se alimenta espiritualmente con la comida, con el maná, con el rancho, como se decía en el ejército, de una iglesia desarreglada, con lo cual él es embrollado, no necesariamente está espiritualmente alto. Si algunos de ellos supieran que hay al menos una alternativa posible, se zambullirían de cabeza en lo desconocido, sin dudarlo. Bueno, eso es precisamente lo que lo convierte en peligroso. Porque de este modo, es como muchos han caído por ignorancia, pero también por necesidad interior, en sectas o grupos equívocos que los han terminado llevando a un estado peor del que llegaron. ¿Estás entendiendo, no? Un predicador con bastante sentido del humor dijo alguna vez que las autoridades nacionales del Ministerio de Salud estaban advirtiendo muy seriamente a la población cristiana que si seguían escuchando por compromiso social, o dudosa sujeción institucional o denominacional, si seguían escuchando por todas esas cosas, sermones y mensajes aburridos, iban a terminar por morirse de hambre espiritual. Claro, no serás el primero ni el último que gradualmente comences a llevar libros de lectura, diarios o revistas al templo, yo lo he visto, para que te ayuden a pasar la hora y media que normalmente dura un mensaje, sobreviviendo al tedio y al aburrimiento, mientras otros, más osados por allí, le pueden haber incorporado a los libros irrespetuosos la máxima herejía de algún cartón de pororó o semillita de girasol. También lo he visto. Dramático, ¿eh? Yo sé que te causa gracia lo que digo, pero no es gracioso. Es dramático. Puede parecer gracioso, y lo sería, quizás, si no estuviera en juego nada menos que tu destino de eternidad. Tanto. Otros, y creo que estoy hablando de gente que existe, al menos de la gente que está del otro lado de este micrófono del cual yo estoy emitiendo, existe gente de la cual estoy hablando esta mañana, y que de pronto se pueden sentir identificados, no conmigo, porque no van a ganar nada si identifican conmigo. Hay oyentes que me dicen, lo estoy siguiendo desde hace 8 o 9 años. Es mi deber contestarles que si me siguen a mí, en una de esas podemos los dos a parar al infierno. Pero sí con lo que se está diciendo, si está avalado, fundamentalmente si está avalado por la palabra. Hay otros, de estos que vengo hablando, que han encontrado otras maneras de sobrevivir. Por ejemplo, concurren puntualmente a un culto en sus iglesias oficiales. Vamos a suponer un domingo por la mañana, donde hay reuniones de domingo por la mañana. En tanto que por la noche, en este caso, se disparan a lugares donde saben que hay verdadera palabra, o en su defecto a lugares donde se recibe a algún visitante, algún predicador itinerante que trae un mensaje diferente. Hay otros que cumplen de la mejor manera con sus congregaciones, pero tratan de alimentarse de las radios cristianas, de los ministerios televisivos, de cassette o de videos que le prestan o que compran
o de libros cristianos. Es un engaño, es un autoengaño. Principalmente es un disloque de alfolíes. Porque vos sabés que el alfolí es el granero, el lugar donde vos guardás el alimento, ese estante, ese aparador, esa alacena en la que hay mercadería para sobrevivir varios días. Allí es, dice Malaquías, si no querés seguirlo por la promesa, no por la ley, no por la orden, sino por la promesa, allí es donde dice que deberás ir tu diezmo, al alfolí. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no hay alimento? Bueno, entonces no se está cumpliendo con la palabra, porque ese verso, que está en Malaquías, tiene, si vos querés, un mandamiento, que va conjunto con la promesa, para la oveja, y que dice, traed todos los diezmos al alfolí. Pero hay una segunda parte para los encargados de atender esas ovejas, para los ministros, que es la parte que señala, y haya alimento en mi casa. Es decir, que si vos no cumplís tu parte, estás en desobediencia, quizá. Pero si el ministro no cumple con la suya, también está en desobediencia. Y entonces, ese alfolí deja de ser tu alfolí. ¿Entendés? Así vemos que por falsa enseñanza siguen sustentadas y en pie iglesias muertas y vacías espiritualmente, mientras que de pronto ministerios ungidos, plenos, rebosantes como alfolíes, por allí andan en necesidad y escasez y clavando las rodillas para poder sobrevivir. Dios revela en este tiempo ese cumplimiento fiel conforme a su voluntad y no de acuerdo con las apetencias humanas. Ahora bien, cuando alguien, y cuidado, no estoy hablando de rebeldes o conflictivos, que los hay, muchos, ¿no? Estoy hablando de alguien normal. Cuando alguien decide no pertenecer más a una iglesia denominacional organizada, muchos significativos miembros de la familia, amigos y conocidos, le van a preguntar inmediatamente, desafiantes y hasta con ánimo de ridiculizarlo, ¿quién se cree es? Bueno, estoy seguro que la mayoría de quienes hacen esas preguntas lo hacen lejos de mucho amor y rostro de elaborar un juicio basado en dudosas tradiciones y aún más dudosas sugestiones sobre la incomprensible trayectoria que esa persona ha elegido. Aunque sepan perfectamente que lo que defienden no tiene sustento bíblico y mucho menos espiritual, porque es mera organización y activismo humano, quien se atreva a salirse del sistema pasa a ser casi inexorablemente alguien que roza la categoría de blasfemo. No congregándose más como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo se mide eso hoy? No va al templo. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? En aquel tiempo. ¿Había templo? No. ¿De qué congregación hablaba la Biblia entonces? No era de templos. Está más claro, ¿eh? Y todo, fíjate vos, por adherir a los principios apostólicos del libro de los Hechos, de propender ¿a qué? A una iglesia abierta. Entonces, claro, en este momento, yo te digo, una iglesia abierta, y vos pones cara que no entiendo nada, boquita un poquito entreabierta, y te preguntás y me preguntarías a mí, ¿qué es una iglesia abierta? ¿Es un templo con puerta de frente? No. Una iglesia abierta es una que se deja guiar por el Espíritu Santo, que no se ve esclavizada por reglas, sistemas, esquemas
y órdenes de culto que no hacen más que asfixiar el poder de Dios a la hora de ser manifestado para testimonio a todas las naciones. Hay una escritura que ha dejado el apóstol Pablo, y es una escritura que ha estado allí todo este tiempo, pero que nadie parecería haber leído. O, si lo leyeron, a lo mejor deben haber entendido otra cosa. O, lo que sería mucho más grave, lo han dejado de lado porque han pensado que eso no sirve hoy y que su sabiduría humana tiene mucho más lógica y más razón que lo que está escrito en la Biblia. Yo te pido que me acompañes con mucha atención, te reitero, sin distracciones, porque hay mucho en juego aquí, porque esto puede ser controversial y polémico si no se toma la palabra pura, sin interpretaciones particulares ni privadas. Está en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 14. Primera Corintios, capítulo 14. Voy a comenzar a leer desde el verso 18 y vamos a ir viendo paso por paso, punto por punto. El verso 18 precisamente dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Punto primero. Pablo hablaba en lenguas. Esto es importante que se escuche en todos los templos y organizaciones ortodoxas y tradicionales del mundo. Esta voz, cumpliendo una palabra profética, está llegando al mundo. Está llegando a todo el mundo, y esta palabra es para todo el mundo, no es solamente para la República Argentina, lugar de origen. No de la palabra, sino de la salida, de la difusión. Pablo hablaba en lenguas. Puntos segundos. Le está dando gracias a Dios por hablar en lenguas. Está muy lejos de sentir como orgullo por eso, o de eso. Está muy lejos de sentir orgullo de eso y de creerse superior a los que no hablan lengua. Pablo, ¿Y qué dice después? Pero en la iglesia, que no es el templo sino la asamblea, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ojo, Pablo dice prefiero. Esto significa que él puede decidir cuándo hablar en lenguas y cuándo no. Y es total y correctamente bíblico y escritural que así sea. Quiero que te quede bien claro ese concepto. No existe tal cosa como de pronto me vinieron las lenguas y no pude evitarlo. Escúchame, las lenguas son un don del Espíritu Santo. Y si vos has leído, aunque más no sea un pedacito de escritura, vas a saber que uno de los frutos de ese mismo Espíritu Santo, no de otro, es el dominio propio. ¿No es así? Dios no invade a nadie. Dios entra en vos cuando vos se lo permitís. Él te dio una voluntad y te la va a respetar aunque te equivoques. Lo que vos permitís, Dios lo hace. Lo que vos no permitís, Dios no lo hace. Cuidado, Satanás obra igual, por eso dice la Biblia, no le des lugar. Todo lo que no le dejes hacer al diablo lo va a hacer en tu vida. El verso 20, capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Hermanos, Pablo, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Qué? ¿No había dicho Jesús que los que fueran como niños entrarían en el reino? Es que tenemos que entender que Pablo está diciendo lo contrario acá. No, en absoluto. En absoluto. Muchos eruditos, lamentablemente ciegos espirituales de nacimiento, o de no nacimiento,
lo han entendido así. Incluso lo han enseñado así. Y de alguna manera, con su enseñanza, han cuestionado al apóstol. Vos sabés que hay sectores que le cuestionan el ministerio de Pablo. Bueno, otros, en la otra punta, vos sabés que los extremos, ya te lo expliqué más de una vez, son una exageración de una verdad, tanto sea para un lado como para el otro. Esos son los extremismos. Entonces están los otros que han tomado estas cosas y las han convertido en procederes lindantes con lo insólito y hasta con lo ridículo. Sin embargo, el texto es claro. Dice que no debemos ser como niños. En el modo de pensar. Esto significa ser sinceros, puros, sanos, transparentes, sin hipocresías y maduros. No puede haber lugar a tergiversaciones. Él mismo lo aclara en el final del verso. Sino, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, no pensés como un bebé. Esa parte debe de usar para no tener malicia, dobles intenciones. Para pensarse maduro. Verso 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a tu pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Pablo cita aquí lo escrito por el profeta Isaías en el capítulo 28, verso 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, dice allí. ¿Cómo les gustaría a muchos que en lugar de a este pueblo, acá, dijera en aquellos tiempos de los apóstoles, ¿no? Pero no lo dice. Dice que hablará en esas lenguas y no coloca un límite o marco de tiempo. Entonces no es ni descabellado, ni místico, ni doctrinal, ni sectorial, ni denominacional, ni fundamentalista creer que eso incluye el hoy. Es bíblico. Así que, verso 22, las lenguas son por señal no a los creyentes. O sea, basta de parloteo innecesario, basta de marginaciones antibíblicas, porque dice que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. No hables en lenguas delante de los incrédulos, los vas a asustar y se van a ir de la iglesia. ¿Nunca escuchaste eso? ¿De qué Biblia lo sacamos? En una época había radios cristianas que permitían predicar a cualquiera que apareciera, pero con la condición de que no hablaran en lenguas, porque dice que podían ofenderse los no creyentes o los ortodoxos que escuchaban. ¿Quién escribió este libreto? Porque la Biblia seguro que no fue, ¿eh? Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es como que andamos medio de contramano con eso también, ¿no? Verso 23. Si pues toda la iglesia, es decir, toda la iglesia, se reúne en un solo lugar, en un solo lugar, y todos hablan en lengua, es decir, otra vez, todos, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Tú sabes que hay mucho para dar vuelta alrededor de esto. Pero este es un tiempo, además de ser el tiempo de victoria, es un tiempo de definiciones. Basta de andar en medias aguas. ¿Sos o no sos? ¿Acertás o te equivocás? Pero tenés que tomar un camino definitivo, un camino determinado. No podés estar jugando con dos caras, o dos modelos, o dos evangelios. Hay uno. Muy bien, estamos en el retorno, en la segunda mitad. El último que había leído era el verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Un momentito, ¿cómo es la historia? ¿No dije anteriormente que las lenguas son por señal a los incrédulos?
Pero acá dice que te van a creer loco. Te creerán locos. Y que habrá otra contradicción. Ni lo pienses. No está hablando de incrédulos del mundo, mi querido amigo. No está hablando de incrédulos del mundo secular. Está hablando de los incrédulos de las lenguas que hay adentro de la iglesia. ¿No querés saber de dónde saqué yo esto? Muy sencillo. ¿A quién le manda Pablo esta carta? ¿Al emperador? ¿Al publicano? No, a la iglesia de Corinto se la manda. ¿De qué incrédulos se le puede hablar a una iglesia? ¿O no hay incrédulos en tu congregación? Si no se los escracha es otra cosa, por misericordia, por restauración, estoy de acuerdo totalmente. Pero que los hay. Vos misma, ¿no estuviste en algún grado de incredulidad hasta que el Señor te abrió los ojos en algo y ya estabas convertido hace rato? Verso 24. Pero si todos profetizan, digan todos. Y entre algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Has visto esto alguna vez en alguna parte? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente, Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Tiene doctrina, cada uno. Tiene lengua, cada uno. Tiene revelación, cada uno. Tiene interpretación, cada uno. Hágase todo para edificación. Esto sería, en pocas palabras, una iglesia abierta al estilo neotestamentario, aunque muy alejada de lo que es hoy una iglesia clásica, una congregación clásica. La realidad es que muy pocas, por no decir ninguna, de cualquiera de nuestras congregaciones denominacionales, permitirían, sobre una base regular del orden de culto que puedan tener, que todos alternativamente pudieran dirigir un cántico de alabanza, de adoración, o que pudieran dar una enseñanza corta, o compartir un conocimiento inédito, o una revelación dada por el Señor durante la semana. Yo sé que vos estás pensando que eso haría que se produzca un barullo, un desorden monumental. Sí. Porque todos agarrarían el púlpito por su cuenta y no se irían de allí hasta que no los echen la parada. Sí, es cierto eso. Es probable que sea así, sí. Al menos, es probable, hasta que cada uno entienda que todas esas cosas, todos esos protagonismos, son para la edificación del cuerpo y no para el lucimiento personal. Allí está la gran confusión. Esto es algo que hoy ni siquiera tienen muy en claro muchos ministros o designados sustitutos que ocupan las diferentes plataformas. Realmente, en el marco de un pueblo creyente, fiel, honesto, limpio, transparente, y humilde, además de ungido por el Espíritu Santo de Dios, todas las cosas deberían hacerse de una manera ordenada. Pero por causa de nuestros artificiales arreglos y prearreglos del orden de culto, hemos quitado de nuestras reuniones toda la santa espontaneidad y, a veces, hasta la libertad genuina para un mover del Espíritu Santo como Él quiere. El culto abierto da las riendas de la reunión al Espíritu Santo para mover y para usar a todo su pueblo en las reuniones, de la manera que Él quiere. Por el contrario, cuando el culto es manejado por un hombre previamente designado, nos exponemos a dos
resultados visibles. Primero, si ese hombre ha llegado muy fortalecido, ungido y entregado a la voluntad del Espíritu, ese culto va a ser glorioso, memorable, pleno de manifestaciones sobrenaturales impredecibles e inexplicables. Pero, si ese hombre llega con un bajón personal, aunque fielmente de pronto desee cumplir con su obligación eclesiástica, el culto va a ser algo chato, previsible, frío, hueco y lleno de manipulaciones emocionales o intelectuales buscadas a veces inconscientemente para reemplazar de alguna manera la falta de presencia de Dios. ¿Será Dios glorificado en esas condiciones? ¿Cómo son los cultos a los que vos asistís hoy, donde quiera que sea? No interesa eso. Mira lo que dice la Biblia y saca tus propias conclusiones. No como crítica, por el amor de Dios. Dios nos libre totalmente del espíritu de crítica. Eso no sirve para nada y aparte es pecado grueso. Además de que nadie nos puso aquí para eso. No como crítica, sino como alerta, como advertencia y como punto de partida para una decisión de cambio, de reforma, y si vos querés llamarle de restauración de la iglesia, también cabe. Verso 27, 1 Corintios capítulo 14. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno. Se repetí, por turno. Y uno interprete. Las lenguas tienen que ser interpretadas para la edificación del cuerpo, ¿eh? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. O sea, no hace falta gritar. No hace falta gritar. Porque dice que hable para sí mismo y para Dios. O sea, para el Señor. No para que te oigan y para que sepan que tenés lenguas. Y fundamentalmente para que se enteren el pastor, los diáconos, los hermanitos más importantes, y que vos tenés don de lengua. Con este versículo, tengo que decirte que en muchas denominaciones se ha frenado la oración en lenguas. ¿Por qué? Y porque te dicen, si no hay quien interprete, calle en la iglesia, hermano. Es cierto. Esto es cierto, bíblico. Pero tengo que decirte que si no se permite orar en lenguas, porque se supone que no hay quien interprete, ¿cómo podremos saber si no vino alguien que interprete? ¿Sabes cuál es la verdad? No lo creo. Esa es la verdad. El verso 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Por qué alguna vez esto en tu congregación? Primero, ¿existen congregaciones donde haya por lo menos 2 o 3 profetas reconocidos? Segundo, ¿hay iglesias con la madurez suficiente como para juzgar una palabra profética? Yo sé que para muchos esta palabra es casi incomprensible, ¿eh? Prefieren refugiarse en que solo se trata de historia judía. Es como si hubiera sido escrito por otro Dios que el que adoramos cada domingo y en una Biblia totalmente diferente a la nuestra. Hay un problema. Es el mismo Dios y la misma Biblia. Que no la entendamos y fundamentalmente que no la practiquemos no significa que no esté puesto allí. Verso 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Ja, ja. Ah, no, hermano, eso es imposible. ¿Se imagina usted el desorden que habría? Sí, me lo imagino. Sí, sí. Claro que me lo imagino. Pero me queda una duda. ¿Cómo podremos predicar la obediencia a la palabra como reaseguro de victoria si nosotros mismos decidimos que hay palabra que no se puede obedecer? ¿Alguien ha visto en algún lugar que este verso 30 se haya puesto por obra? Y si algo le fuese revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero.
Tanto cuesta ver y entender que digamos lo que digamos, argumentemos en lo natural lo que argumentemos, y aún con sobrados motivos reales y verdaderos, esto sigue llamándose desobediencia. Esto no solo es grave, ¿eh? Esto es clave para la vida de la Iglesia del Señor. ¿Qué predicador podría admitir que tiene que detener su mensaje y darle lugar a alguien que está sentado a traer otra palabra que la que hay en su bosquejo? Pero no se termina acá, ¿eh? Mira cómo sigue. Verso 31. Porque todos podéis profetizar. Voy a repetir, todos. Uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hermano, por favor, seamos sensatos. Usted que está hablando esto, ¿cree realmente que esto sea posible? Mira, no lo sé. No sé si esto será posible. Lo que sí sé es que la Biblia dice que esto es así, y yo tengo que creer que es así, y que además funciona. Ahora, si vos me preguntas si en la realidad esto es factible, tengo que reconocer que no. Que sería un lío bárbaro porque todo el mundo andaría hablando y el espíritu de confusión se haría un picnic con orquesta y todo. Me pregunto por qué. Y usted lo sabe, hermano, hay muchísima gente inmadura en la iglesia. De verdad. Lo sé y lo puedo comprobar permanentemente. Pero entonces, si Efesios 4:11 dice que los 5 ministerios han sido dados para perfeccionar a los santos, y ya hemos enseñado que perfeccionar significa madurar, vamos a tener que llegar a la conclusión que en esto, tanto apóstoles como profetas, como evangelistas, como pastores, como maestros, no hemos cumplido nuestra tarea como Dios quiere. Porque los santos no han sido perfeccionados todavía. O nos levantó el Señor y nunca le obedecimos lo que nos mandaba hacer, o bien no nos levantó el Señor y aunque lo hicimos lo mejor que pudimos, jamás hicimos la voluntad de Dios, sino la nuestra. Qué lindo lío tenemos, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿cómo podrían profetizar o predicar todos cuando solamente uno es reconocido como competente y entrenado para enseñar? Y uno solo también es el que está autorizado para hacerlo. Bueno, esto es precisamente lo que nos lleva al último punto, que ya no es la iglesia abierta, es el ministerio abierto. Si importante es el regreso al camino antiguo de una iglesia abierta, como la del libro de los Hechos, mucho más lo será agregarle a eso un ministerio abierto, fruto de una reforma y un cambio sustancial al que Dios está potenciando en la iglesia del siglo XXI. Fíjate que la reforma protestante nos dio la Biblia, y aquí estaba reservada para unos pocos, mientras que la doctrina del sacerdocio de cada creyente, cuando dice vosotros sois un pueblo de reyes y sacerdotes, precisamente respaldaba a ese pueblo. El problema fue que la gente recibió la doctrina del sacerdocio, pero nunca recibió a esa doctrina hecha realidad. Los sacerdotes católicos romanos, en muchos casos, se reemplazaron con los pastores o sacerdotes protestantes, pero esencialmente con los mismos oficios, deberes, derechos y obligaciones. Es decir, se volvió a la Biblia, pero el sacerdocio no se volvió nunca. ¿Entendés? Se volvió a la Biblia, pero al sacerdocio no. El ministerio abierto reconoce el privilegio inherente e igual derecho de cada miembro del cuerpo de Cristo para participar en el ministerio. Pero en la práctica, no simplemente en la doctrina. Y que esto no se tome como algo frontal en contra de alguien, ¿eh? Cosa que lamentablemente estamos acostumbrados. La iglesia tiene que volver a su origen puro, glorioso, sin mancha y sin arruga. Y alguien tiene que decirlo.
Y todos aquellos siervos fieles, realmente levantados por el Señor al ministerio, saben que es así. Y lo desean de todo corazón. Y en este momento están diciendo claramente amén. Aunque de pronto, cuando van a sus congregaciones, no puedan repetirlo. Y en algunos casos, si se lo preguntan, hasta tengan que negarlo. Pero acá están diciendo amén, estoy seguro. Pero es una verdad inapelable que en ninguna parte del Nuevo Testamento se pueda encontrar a hombres que prediquen 3 veces a la semana ante un grupo mayor o menor de espectadores, a quienes nunca se les permite decir nada más que algún pequeño amén. En ninguna parte de las Escrituras tampoco encontraremos una iglesia que tenga un pastor sobre ella. La iglesia del Nuevo Testamento era regida por un consejo de ancianos, no por edad, por sabiduría divina, iguales en autoridad y mutuamente sometidos el uno al otro. Si algo tiene que cambiar, va a tener que ser según Dios, y no según nos guste, o nos parezca, o nos convenga a los hombres, por fieles, sinceros, honestos y bien intencionados que podamos ser. A ningún anciano de aquellos en particular, nadie superior, siguió monopolizando las reuniones cristianas semana tras semana y año tras año, fuera de Jesús, el pastor. Los ancianos estaban para alentar a la iglesia hacia el mismo ministerio abierto, compartiendo para que, como dice la palabra en Efesios 4:16, de parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Y si querés algo más con respecto a la importancia de los ancianos, fíjate a quién les escribe las cartas Pablo. Le escribo al anciano que está al frente de la iglesia de Corintio. ¿Eso dice? No. Escribe a la iglesia. Y por ahí en el medio, en algunas de las cartas, dice, y si llegan a ver alguno de los ancianos, deben ser los míos. Yo tengo muy en claro que esta no es una enseñanza típica ni clásica. Se aparta tanto de la enseñanza corriente, de lo que estamos acostumbrados, que de pronto puede sonar hasta irrespetuosa, falta de sujeción, irreverente o hereje, si no que exageremos un poco. Pero hay un punto clave, un solo punto clave: sí es bíblica. Te lo termino de leer y demostrar. Y no tiene deformaciones humanas, grupales o denominacionales. Y estoy seguro que son muchos a los que el Espíritu Santo en este momento les está diciendo que es verdadera, que no tiene ninguna cosa rara detrás. Además, 13 años llevo sentado frente a este micrófono. ¿Todavía no aprendiste a saber si hay alguna cosa rara detrás de este ministerio? Bueno, estos a los cuales el Espíritu les pueda estar diciendo esto, seguramente se sentirán identificados. No conmigo, lo vuelvo a reiterar, con la palabra. Y lo que libera y madura es la palabra. No un buen o mal apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. La palabra. Pero también están nosotros, los que en lugar de embestir contra un sistema religioso de años y años, que lo único que ha logrado es postergar la obra y el propósito de Dios, prefieren insertarse adentro de él. Ya sea porque creen que es así, al menos eso sería honesto, o porque están ocupando cargos importantes que no quieren perder, o sencillamente porque se benefician económicamente del sistema. Yo no me engaño ni te puedo engañar que hay gente dentro del sistema eclesiástico conocido nuestro que gana muy buenos sueldos. ¿Cómo hace para salir de allí? ¿Qué le dice a su familia? Bueno, estos son seguramente y en este momento los que se sienten molestos, enojados, y si pudieran harían silenciar esta voz. Dios los bendiga y tenga misericordia de ellos. Dios es más grande, pero mucho más grande que cualquier religión. Dios es más grande que la iglesia. Dios es más grande que la Biblia.
Dios es más grande que cualquiera de los que se creen los más grandes. Ahí está. Yo creo fervientemente que, así como los antiguos reformadores proclamaron aquella frase célebre, dos palabras célebres, sola escritura, así sonaba, sola escritura, nosotros también debemos proclamar un regreso a los modelos y a las reuniones del Nuevo Testamento. También creo que el vino nuevo, que es la revelación de Dios para el tiempo presente, está siendo preparado para ser vertido, derramado, fuera del campamento del sistema religioso tradicional. Y que únicamente los nuevos odres, que son el modelo y orden del Nuevo Testamento, pueden contenerlo. Los viejos odres no lo van a poder contener. Algo tenemos que saber de antemano. Cuando todos aquellos que reciben la voz de Dios, escucha bien, cuando todos aquellos que reciben la voz de Dios obedezcan y rompan definitivamente con esos sistemas religiosos tradicionales, huecos, vacíos y meramente ritualistas, tendrán reacciones de los demás muy especiales. Algunos pensarán, y hasta se lo dirán, que han caído, que se han vuelto al mundo incrédulo y pecador. Otros les dirán que están en pecado, solo porque se salieron de un templo, que no es salirse de la iglesia, no te confundas, no se van de la iglesia. Eso se dice vulgarmente, pero en realidad lo que se van es una congregación, de un templo o de una denominación quizás. Otros incluso comentarán abiertamente que han dejado de ser cristianos confiables, y mucho menos, pero mucho menos, para los más nuevos. Como si ser miembro de una congregación y ser confiable fuera algo que va de la mano, que fuera sinónimo. ¿Alguien puede garantizarme que eso es así? No a mí, al marco global al cual yo me estoy dirigiendo. ¿Alguien puede garantizar que ser miembro, anotado, figurar en un registro de una determinada congregación, garantiza que esa persona sea confiable? La gente que normalmente me ha tocado entrevistar, que me ha buscado para charlar, para comentar un tema u otro, o una necesidad determinada, a mí me dice que eso no es así. Es pequeña, cortita, chiquitita la experiencia que tengo, pero es suficiente. Es un precio que hay que pagar, todo esto que te estoy diciendo, si alguien, de pronto, decide jugarse con el Señor. Aunque te paren por la calle y te exhorten, por ejemplo, diciéndote, ¿y por qué no te dejas de probar y te haces miembro de alguna buena iglesia de las muchas que hay en la ciudad? Por ejemplo, es bien intencionado eso, ¿eh? Pero después te dicen, no es que andas arriesgando necesariamente, hacerte miembro, ¿no ves que así se te van a facilitar todas las cosas? Vas a tener una cobertura. Son los que entienden que tener cobertura es tener a alguien que te tenga un papel que te permita ir a un cementerio especial, tener una ceremonia de bodas o acceder a un campamento cristiano de vacaciones. Hermanos, porque esto es para ustedes, no puedo decir amigos, hermanos, no es cuestión de facilidades, es cuestión de obediencia, cueste lo que cueste. ¿Se te repita? No es cuestión de conveniencias, facilidades, costumbres o regímenes. Es cuestión de obediencia. Obediencia trae autoridad. Eso ya lo sabés. Pero obediencia trae también oposición. Entonces, cuando hablamos de obediencia, el precio es cueste lo que cueste. Cuando vos caíste a los pies del Señor Jesucristo, sea la edad que fuera, y sean las condiciones que fueran, ¿vos te acordás que fue una rendición incondicional y total a Él? A Él,
el Rey de Reyes y Señor de Señores, el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega, tu Señor y Salvador. ¿Vos te acordás que cuando caíste a los pies de Jesucristo, te rendiste incondicionalmente a Él, pero no a ninguna organización particular? Es a Él. Y en ese sentido, donde irá toda tu lealtad y toda tu obediencia. Y todo lo que venga con palabra de Él, avalada por la paz y la certeza que da el Espíritu Santo a la vida de los creyentes, tendrá y contará con tu amén. Pero todo lo que no venga de Él como destinatario, y no tenga la certeza ni el aval que da el Espíritu Santo de Dios en tu interior, no puede contar con tu amén, porque aunque sea como símbolo de una dudosa interpretación de la sujeción, estás embarcando en la complicidad de pecado. Vos no vas a responder delante del reino de Dios a partir de los intermediarios que puedas tener en tu congregación. Vos vas a responder directamente. Vos tenés una relación personal con Cristo, no a través de... Yo puedo orar por vos como apoyo, como intercesión, pero yo no oro las cosas que vos tenés que dar. Cuando son cosas de fondo, Dios quiere, papá quiere escuchar la voz del hijo que tiene problemas. Y si tenés problemas vos, es tu voz la que quiere oír. A Él, y en sentido de Él, Cristo Jesús, tendrá que ir toda nuestra lealtad, toda nuestra obediencia, firme, y sin claudicaciones. Y el mundo incrédulo no pierde tiempo en intentar hacerte claudicar. No le interesa. No le interesa, mira otra cosa. Donde sí podés tener tropezones, es un poquito más cerca. Y de eso tenés que pedirle sabiduría al Señor, gracia, misericordia y poder para resistir en el día malo. De eso estamos hablando. ¿Te habrá sido de bendición? No quisiera que te haya sido solamente de información, no alcanza, ¿eh? Si el Espíritu Santo le dijo a tu corazón en esta mañana que esta palabra es así, te queda un solo camino, ¿eh? Ponerla por obra. ¿Cómo? No sé cómo Dios te guía. A vos no hay métodos, no hay mandatos, nadie da órdenes. El reino de Dios es monárquico, el reino de Dios es monárquico. Hay un rey y el resto somos todos súbditos. Él da la orden. Nosotros ninguno somos representantes o delegados de Él ante nuestros iguales. En todo caso, todos como iglesia somos representantes del reino de Dios para con el mundo incrédulo, pero no entre nosotros. Todos somos reyes y sacerdotes. Todos somos ministros competentes, no compitiendo. En la semana, por correo electrónico, tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. A estos mismos mensajes los podés escuchar por internet en www.iglesia.net, sección radio.net, y podés leerlos, bajarlos, imprimirlos, tenerlos en tarjeta como material de estudio a través de nuestra página, que es www.tiempodevictoria.com.ar. Te amo en Cristo Jesús, y desde este tiempo de victoria te he dicho esta mañana, en este día, que este es el tiempo de las definiciones. Dios te bendiga.